El Madrid no ha sido capaz de pasar del empate contra Al Hilal en su estreno en el Mundial de Clubes. Primer partido de Xabi Alonso, también primer partido para Inzaghi, pero lo cierto es que tiene mucho trabajo Xabi Alonso por delante. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito de este Real Madrid Al Hilal, un 1-1 en este estreno del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. También era el estreno del Al Hilal, un equipo saudí que sabemos que es referencia, que además ha ganado numerosos títulos desde que empezara esta diáspora de talento europeo hacia tierras saudíes. Acaba de llegar precisamente Simone Inzaghi después de haber sido un entrenador referencia en ese Inter de Milán. Hay que tener en cuenta que no es un partido para sacar grandes conclusiones. Esa es un poco la sensación que me deja a mí esta primera muestra un poco del trabajo, de las intenciones de Xabi Alonso. Me da la sensación de que hemos visto un Al Hilal bastante ordenado, un Al Hilal que responde un poco a lo que esperábamos dentro de lo que más o menos se puede conocer del fútbol saudí y sobre todo de lo que ha sido Al Hilal en estos últimos 2 años. Mi sensación es que este equipo muestra mucho más cuando está en esa capacidad de dominancia. Contra el Real Madrid no la ha tenido, pero sí que ha sido un equipo respondón, ha sido un equipo reactivo, ha sido un equipo que ha intentado aprovechar sus ocasiones y que incluso, bueno, pues ha convertido una de las que ha podido tener, y eso obviamente le ha dado la posibilidad de igualar esta contienda, incluso parando un penalti Yassine Bonu, un portero que, aparte de tener esa cierta calidad en las tandas de penaltis, en los penaltis, bueno, hoy ha sabido acertar el disparo de Fede Valverde en esos minutos finales que podrían haber supuesto precisamente que el Real Madrid se llevara la primera victoria del curso. No ha sido así. Se reparten los puntos, un punto para cada uno para este grupo del Mundial de Clubes, pero vamos a hablar sobre todo del Real Madrid. Ya daremos alguna pinceladita de alguna cosa que he visto del Al Hilal durante el vídeo, pero lo que más me importa sobre todo es analizar un poquito qué he visto de este Real Madrid, porque era la primera vez que veíamos al Real Madrid de Xabi Alonso. Me parece muy interesante poder valorar algunas de las cuestiones que me parecen fundamentales de este equipo, y para eso, obviamente, me voy a ayudar de la pizarra. Voy a ayudarme, por supuesto, de esa pantallita táctica que a veces a mí me gusta utilizar. Y bueno, pues aquí tenemos el equipo que ha escogido Xabi Alonso para este estreno, para este debut. Sabemos que Mbappé no estaba en condiciones de jugar. El Real Madrid ha salido con Courtois en portería, línea de 4 atrás con Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold y Fran García, con Tchouaméni, Valverde y Bellingham en medio campo, Vinicius Junior por izquierda, Rodrigo en derecha y Gonzalo como referencia ofensiva. Bueno, para empezar, es un 11 que no ha querido romper del todo con lo que más o menos conocíamos de este Real Madrid. En algunos análisis que he ido haciendo en estas últimas semanas, cada vez que me han llamado y me han preguntado acerca de lo que creía que podía ser este Real Madrid de Xabi Alonso, siempre he dicho lo mismo. Yo creo que Xabi Alonso no viene para ser rupturista, viene para trabajar desde el minuto 1, pero no viene para ser rupturista. Creo que este Real Madrid tiene miembros suficientes como para poder trabajar sobre ellos. Y hay jugadores que, aunque se hayan intentado borrar del mapa porque no ha gustado su temporada, porque no han estado acertados, porque han demostrado poca actitud en momentos difíciles, creo que pueden ser importantes para Xabi Alonso. Empezando por Rodrigo, que creo que hoy no ha estado nada mal dentro de lo que cabe. Creo que ha sido el jugador que ha querido Xabi Alonso que fuera. Y siguiendo obviamente por una pieza que a mí me parece fundamental, que es Tchouaméni. Creo que es un jugador que, sobre todo en la primera parte, ha estado muy bien a nivel de posicionamiento. Un poquito molesto a veces por la posición que adquiría Valverde en el campo, y sobre todo porque ha tenido que estar muy pendiente de este lado derecho del campo, ayudando a Asensio, ayudando un poquito a la espalda de Trent Alexander-Arnold, y eso yo creo que le ha incapacitado para tener una función que a mí me parece súper importante entre centrales, que eso lo iremos viendo poco a poco, pero sí que me parece que en este partido el Real Madrid ha evolucionado hacia lo que me parece que puede ser la idea de Xabi Alonso. Sobre todo porque en campo contrario, el Real Madrid ha adoptado una fórmula que me parece que es bastante coherente. Primero, le ha dado cierta libertad a los jugadores para moverse en campo contrario. Sí que es verdad que se ve una activación un poquito más profunda
en cuanto a esa primera presión, a esa intención de saltar la presión cuando pierden balón. Eso sí que lo he visto. He visto un Vinicius Junior un poquito apagado hoy. La verdad, no me ha gustado mucho las actuaciones que hemos visto a Vinicius. Creo que Valverde hoy ha estado un poco desaparecido, sobre todo en la primera parte. Creo que ha sido un jugador que no se ha encontrado cómodo en gran parte del partido, muy posicionalista en ese sentido. Me da la sensación de que ha tenido esa intención de intentar guardarse un poco, de estar más presente por posición que involucrándose en situaciones ofensivas. Eso yo creo que le resta capacidad. Y lo que sí que he visto, y cosas que me han parecido interesantes, es esa intención, ¿no?, que vemos en el Real Madrid de que Vinicius Junior y Bellingham vengan otra vez a una zona que va a estar muy poblada. Fran García prácticamente no se ha metido mucho en esa situación. Luego vamos a ver un poquito los mapas de calor y vais a entender un poquito lo que digo. Y Gonzalo lo que sí que ha hecho, y me parece que es bastante interesante, es conservar la referencia. Algo que Mbappé le cuesta un poco más. Le cuesta un poco más porque si Gonzalo fuera Mbappé probablemente le veríamos ahí. Y es lo que deja un poquito solo a Rodrigo, lo que le va a dar capacidad, sobre todo a Franco Mastantuono, que no lo tenga el Real Madrid a sus órdenes, para ser importante. Pero me da la sensación de que Gonzalo ya ha cubierto muy bien ese puesto de referencia, y creo que incluso se podría decir claramente, ¿no?, que este Real Madrid de alguna manera ha crecido bastante cuando ha entrado Arda Güler al campo. Esa es un poco mi sensación. Ha entrado Arda Güler al campo, Tchouaméni se ha metido en la posición de Asensio, que para mí no ha estado nada bien, Valverde ha sido pivote y el Real Madrid ha dado un paso adelante muy evidente. Creo que, sobre todo a nivel de circulación de balón, sobre todo a nivel de creatividad, hemos visto un Real Madrid distinto. Hemos visto un Real Madrid en el que Arda Güler quizá ha sacrificado un poco su posibilidad de ser importante en esta zona, pero sí que ha tenido mucha más coherencia con balón. Creo que el Real Madrid se ha convertido en un equipo un poquito más interesante con pelota. Creo que este Real Madrid tiene que crecer mucho más a nivel asociativo. Tiene que ser un equipo mucho más coherente con pelota. Y eso obviamente le va a costar muchísimo a Xabi Alonso. No porque el Real Madrid no pueda ser un equipo más importante con pelota, sino porque creo que este Real Madrid tiene que hacer mucho trabajo. Y eso obviamente pues requiere tiempo. No se pueden sacar grandes conclusiones, insisto, con este partido. Vamos a ver un poquito también lo que han sido las estadísticas del partido. Luego vamos a ver también, obviamente, esos mapas de calor, esa posición media de los jugadores, que a mí me gusta mucho ver. Pero sobre todo nos vamos a fijar en las estadísticas. Sí que tengo la sensación de que el Real Madrid en la primera parte ha sido un equipo que ha sufrido algo menos, pero sí que ha tenido menos el control del partido. Y eso obviamente representa perfectamente ese cambio del que hablaba por Arda Güler. Creo que Arda Güler, su entrada, le ha dado mucho más al Real Madrid con balón. Y eso yo creo que es una muy buena sensación con respecto a lo que puede querer Xabi Alonso de Arda Güler. Le he visto mucho más en la base, mucho más organizador. Un futbolista que participa mucho más con balón en la circulación que en la finalización o que en el último pase. Creo que Arda Güler tiene la capacidad para ser el jugador que dé el último pase, pero quizá este Real Madrid lo necesita en otra función. Viendo un poquito las estadísticas, vemos que ha sido una primera parte plana, una primera parte en la que prácticamente no han sucedido cosas demasiado interesantes. Es verdad que incluso Al Hilal ha tenido cierta capacidad para llegar a área contraria y molestar bastante al Real Madrid, pero vemos que el Madrid tampoco es que haya tenido una capacidad para reaccionar demasiado bien a esto. Es verdad que en lo que son ocasiones claras no ha habido una gran diferencia. El Real Madrid ha sostenido bien el juego ofensivo de Al Hilal y al contrario, ¿no? Yo creo que Al Hilal también ha sabido controlar un poquito esos acercamientos del Real Madrid. Si nos vamos a la segunda parte, en cambio, esto cambia. Es verdad que es una segunda parte en la que entra Arda Güler y ya todo, de alguna manera, se va un poquito más al lado madridista. Se va un poquito más hacia ese plano merengue. ¿Por qué? Pues porque la entrada de Arda Güler le da capacidad al Real Madrid para construir, para crear. Este Real Madrid todavía es un Madrid con pañales. Es un Madrid que no dice demasiadas cosas, pero con Arda Güler en el campo la cosa cambia un poquito. 3 ocasiones claras para el Real Madrid, una ocasión clara para Al Hilal, un balón al palo incluso de Arda Güler, la sensación de que obviamente el Real Madrid ha discutido un poquito más el partido. También ha hecho efecto, obviamente, que Al Hilal estaba bastante cansado en los minutos finales y yo creo que el Real Madrid no ha terminado de aprovechar
esa situación. Es un poquito también la lectura que yo hago. Vamos a cambiar un poquito la cámara para que veamos los mapas de calor y sobre todo cuál es la posición media de los jugadores en este partido. Ya vemos que el Real Madrid sí que ha adoptado una altura de juego bastante llamativa. No hemos visto un bloque alto, claramente, pero sí que hemos visto un bloque medio bastante firme. Y sobre todo con los cambios el Real Madrid ha crecido. El Real Madrid se ha acercado un poco más a portería rival. Y en este sentido yo creo que es importante, ¿no?, fijarse sobre todo en la contribución de Arda Güler, muy presente en zona de creación, en esta zona de 3/4 en la que obviamente las cosas pasan, las cosas suceden. Y eso yo creo que es una muy buena lectura de lo que puede ser este Real Madrid con Arda Güler en labores más productivas. Otro jugador que a mí personalmente me ha gustado bastante, obviamente, yo creo que Tchouaméni ha hecho un trabajo increíble durante todo el partido. Ya no solo en la primera parte, a pesar de... Uy, mira, justo se nos actualiza la página. Ya no solo en la primera parte, ¿no?, que hemos visto en labores quizá mucho más cercanas al pivote, sino que luego creo que como central ha estado muy inteligente, cubriendo un poquito la espalda a un Huijsen que necesita crecer sobre todo en esa capacidad correctiva. Es un jugador que todo lo que toca lo mejora a nivel de creación, a nivel de salida de balón, pero que tiene que vigilar mucho más su espalda. Y obviamente Fran García sobre todo ha estado pendiente de que no se le escapara la espalda de Huijsen y sobre todo de dar soporte en esta zona. No ha sido un jugador que llegara con clara profundidad. De hecho, ni siquiera Alexander Arnold ha tenido esa capacidad. Por lo tanto, sí que hemos visto un Real Madrid que no ha tenido un dominio claro del partido en ningún momento, salvo en la segunda parte cuando Al Hilal ha bajado un poquito los brazos y sobre todo se le ha visto un poquito más cansado. No me ha gustado Vinicius, ya lo he dicho. El mapa de calor muestra además que ha tenido mucha zona intermedia en la que recibía el balón pero no tenía capacidad de progresar. Se le ha visto un poquito falto de físico y tengo la sensación de que quizá el nombre que más dañado sale de este partido es precisamente Asensio. A mí me parece que ha reflejado ciertos problemas que las urgencias del Real Madrid el año pasado no dejaron ver. Y eso yo creo que va a llevar a un debate y sobre todo a una situación en la que se examine un poquito lo que puede ser Asensio de cara a esta temporada. Creo que va a ser tercero o cuarto central. Hablaba con un compañero madridista que me decía y que me respondía que probablemente eso sea así. La realidad de este Real Madrid yo creo es posicionar a Raúl Asensio como una opción de cara a la rotación y no tanto como una pieza titularísima. Y esa es un poco la sensación que yo tengo también. Incluso yo creo que ese papel de Tchouaméni en el centro de la defensa a Xabi Alonso no le debe de incomodar demasiado, sobre todo en partidos en los que pueda llevar la iniciativa. Y eso me parece que ya son lecturas interesantes para lo que puede ser este primer paso de Xabi Alonso. Ninguna conclusión importante, ninguna conclusión llamativa, muy poquitos entrenamientos con Xabi Alonso, pero creo que este Real Madrid tiene mimbres como para seguir trabajando en esta línea y sobre todo que nos sigamos fijando en qué puede ser este Real Madrid de Xabi Alonso. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, que hayáis encontrado un poquito el camino que yo he visto, sobre todo en lo que es el análisis del partido y sobre todo lo que a mí me parece más interesante o las claves dentro de este partido del Real Madrid. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya sido útil y por supuesto quiero que me dejéis vuestra opinión del partido, vuestras primeras sensaciones, vuestra opinión ya no solo del Real Madrid, también de Al Hilal, de lo que está siendo el Mundial de Clubes y de lo que pueden ser los próximos dos partidos del Real Madrid. Recordemos que tiene que jugar contra Pachuca y que tiene que jugar también contra Red Bull Salzburg. Por lo tanto, quedan dos partidos, el Real Madrid de momento suma un punto, veremos qué pasa en los siguientes, estaremos aquí para hablarlo y comentarlo. Así que dejadme en comentarios todo lo que os parece, dadle like al vídeo, suscribíos si no lo estáis ya y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado.